Hola amigos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy seguiremos desempacando y expandiendo sobre el tema de la carta, es decir, sobre la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Estaremos hablando sobre algunos de los conceptos desarrollados por Pablo en el comienzo de Romanos capítulo 7. En la primera parte de Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 6, Pablo parece cerrar el argumento que comenzó en el capítulo 6, en relación a las preguntas opositoras que él anticipó de parte de ciertos lectores y oyentes. En particular, él retoma el tema de la pregunta en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. A esto Pablo respondió que no pecaremos porque hemos muerto al pecado que nos tenía esclavizado y ahora podemos ser usados como instrumentos de justicia y por lo tanto ya no estamos bajo la ley. A causa de esto, él anticipa otra pregunta opositora en Romanos capítulo 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y él responde, no pecaremos porque fuimos liberados de la naturaleza pecaminosa para ser esclavos de la justicia. Y como hablamos en el video anterior, explicamos el concepto de la libertad negativa y la libertad positiva. Es decir, que fuimos liberados de lo destructivo y lo negativo para lo constructivo y lo positivo. Resumiendo estas dos afirmaciones en las que Pablo basa los argumentos en Romanos capítulo 6, podemos resumirlas en que primero él dice que abundó la gracia en Cristo y segundo dice que no estamos bajo la ley. ¿Y cómo cierra Pablo estas dos declaraciones del capítulo 6 en el capítulo 7? Bueno, vamos a ver la primera parte hoy. En Romanos capítulo 7 dice, empezando en el versículo 1, Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere el esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Así que, resumiendo, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo dice que si este es el cuadro que dice, ¿no? Tenemos a la esposa y el esposo y los dos están vinculados bajo este contrato o ley matrimonial. Entonces, ¿cuál es el argumento de Pablo? Dice que si el esposo muere, la esposa está libre de esa ley o contrato matrimonial y ella ahora es libre de casarse con otro esposo sin adulterar. ¿Sí? Así que si el esposo muere, la esposa ahora está libre de ese contrato, de esa ley, la cual gobernaba sobre esa relación matrimonial, y ahora ella es libre para casarse con otro. Entonces Pablo dice, usa esta figura como analogía de lo que pasó entre, digamos, nosotros,
con la naturaleza pecaminosa y con Cristo, ¿sí? Él utiliza la analogía del matrimonio para ilustrar la realidad de que los que hemos creído en Cristo hemos muerto a la vieja naturaleza pecaminosa, ¿sí? Hemos muerto a nuestro viejo esposo, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto no estamos bajo la jurisdicción de la ley mosaica, ¿sí? No estamos bajo la jurisdicción de ese contrato, de esa ley, ¿no? Sino que estamos bajo la jurisdicción de la gracia, que es lo que regula nuestra nueva relación matrimonial. Es otro contrato distinto, otra relación. Entonces dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos unidos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, ¿sí?, que a nosotros se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque por medio del cuerpo de Cristo nuestro viejo hombre ha muerto, ¿sí? Así que vamos a cruzarlo aquí. La carne y el pecado, ¿sí?, han sido muertas por Cristo, ¿no? Y nosotros que morimos en Él hemos muerto a este esposo, ¿sí? A este esposo que nos tenía cautivos. Dice, y ahora podemos ser unidos a otro. Podemos ser unidos a Cristo y al Espíritu Santo. Podemos ser parte de esta nueva relación, ¿sí? Mientras estábamos en la carne, con este esposo, con el viejo esposo, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Como vamos a ver en la próxima sección, lo que Pablo está diciendo es que la carne o el viejo esposo, por ser tan rebelde en contra de la ley, despertaba en nosotros esas pasiones pecaminosas y llevaban a fruto a la muerte, porque la carne se rebela contra la ley. Pero ahora hemos quedado libres de la ley porque hemos muerto a lo que nos ataba, que es este esposo. Entonces, con el argumento de Pablo dice, ahora que hemos muerto a este esposo, esa ley matrimonial ha sido cancelada, no porque sea mala, no porque era una mala, es una muy buena ley y todavía está vigente para la carne y para los que no creen, ¿no? Pero en Cristo estamos ahora bajo un nuevo régimen, una nueva relación, un nuevo matrimonio. Entonces, ¿qué ha hecho? Esta relación se ha terminado con la carne. Delante de Dios esta relación se ha terminado. Y ahora hemos quedado libres de esta ley, ¿sí? Y hemos muerto a nuestro cuerpo pecaminoso para que ahora podamos servir en la novedad del Espíritu, dicen, en lo nuevo, ¿sí? Y no en el arcaísmo de la ley. Como hemos dicho antes, y alguno preguntará, ¿pero y qué pasa entonces con la ley? Bueno, como hemos dicho antes, en el Espíritu Santo yo puedo caminar en la justicia de Dios porque Cristo fue el que
consumó la obra y que Él pudo, como dice en 2 Corintios 5:21, Él que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en Él, para que Él nos pueda dar de su justicia, como hemos hablado antes. Entonces ahora la ley no la cumplo yo, sino que la cumple Cristo en mí. El Espíritu Santo, en esta nueva relación, es el que cumple la ley, es el que cumple con la justicia. En la antigua relación, el esposo era el que se rebelaba contra la ley. Esta es una relación muy mala, no queremos estar en esta relación. En cambio, en esta relación, el Cristo y por medio del Espíritu Santo cumplen con los requisitos de la ley y yo simplemente soy parte de esta relación.